Santi, feliz cumple. Muchísimas gracias, Ger. Qué día, ¿eh? Hola, Santi. Qué cumpleaños distinto, ¿no? Diferente, diferente. Muchas gracias. No te escucho, Santi. No tengo puesto los auriculares que corresponden. Hola. Ahora sí. Todos los que están hablando tienen el micrófono silenciado, si quieren hablar, habilítenlo y vuelvan a cerrarlo, así, porque si no acopla. Pero si quieren... Hola Santi, feliz cumple. Hola, Majo, muchas gracias. Feliz cumpleaños, Santi. Hola, Dani, muchas gracias. Gracias, Jorgelina, muchas gracias. Gracias, Mati. Ahí veo el chat. Qué puntuales todos. No son ni las 5 y ya tenemos más de 20 personas online. Excelente. Sí, hay mucha gente que quiere pagar efectivo, pero por lo menos nos vemos preocupados y está bueno también. Solo para decir feliz cumpleaños, ya estoy, ¿eh? Gracias, Ricky. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Gaby. Hola, Roxy. Hola, Santi. ¿Cómo están? Muchas gracias. Feliz cumple. Diferente. Sí, claro que sí, distinto. Ya lo creo. ¿Cuánta gente que hay? Hay un montón, sí. Claramente es un tema que nos viene... Estamos todos interesados en ver cómo manejar esta situación. Como para quitarte responsabilidad, Santi. Bueno, Así que bueno. ojalá sume algunos tips. Buenísimo. Bueno, gracias Santi por el tiempo. Si querés presentarte, a ver, el objetivo de esto es que vos puedas contarnos un poco desde tu visión cómo manejar estas situaciones y demás, y después abrir a preguntas para que cada uno pueda un poco compartir nada, y apoyarnos entre todos. Buenísimo, súper agradecido de la oreja, ojalá que sume, la verdad que corren tiempos especiales en muchos sentidos, así que si hay algo que suele ser más difícil que el promedio cuando uno ya tiene un trabajo como emprendedor, probablemente como empresario, como líder, que es bastante más difícil que el promedio, que requiere mucho más alto rendimiento y buen funcionamiento que el promedio, y ni hablar cuando suceden este tipo de cosas, eso se ve aumentado de forma exponencial. En estos días que todos hemos aprendido lo que significa una progresión geométrica, me parece que la progresión geométrica de las dificultades a las que solemos estar enfrentados también se ve aumentada y ojalá, yo he preparado una serie de tips que de ninguna manera son excluyentes, por supuesto, pero algunos más orientados a la autogestión y a la gestión de la propia emoción, otros más orientados al liderazgo y a la gestión de la emoción, la motivación y la productividad ajena, que bueno, ojalá sumen, por supuesto, ya les digo, de ninguna manera esto es excluyente, y uno podría hacer doble clic, de hecho con algunos de ustedes alguna vez, solo hacer doble clic sobre alguno de estos puntos nos puede llevar todo un día,
pero me parece que es útil compartir algunas cosas, recordarlas. Creo que varias de estas las han escuchado en su vida. Ojalá yo pueda subrayar en este momento lo importante que es tenerlas en cuenta. Si les parece, yo compartiría la pantalla para tener un PowerPoint común. En ese momento probablemente yo deje de verlos. Y bueno, y arrancamos, si les parece. Buenísimo, dale. Perfecto. Entonces, Mica, avísame si hago algo incorrecto, pero entiendo que no. En estos días he hecho un máster acelerado en este tipo de cosas. Excelente, ya estás. Estoy bien, ¿no? Perfecta. Perfecto. A ver si puedo ponerlo más grande. Ahí está. Bien. Ok. A ver. Arranco pensando un poco en nosotros, nuestras emociones, nuestra autogestión. Y si hay un sentimiento humano que es clave aprender a poner en juego en los tiempos que corren, siempre es importante, pero déjenme aclarar una cosa. Una de las diferencias de las habilidades blandas en estos contextos es que siempre las habilidades blandas han sido claves. Pero en términos de tiempos corrientes o comunes, la habilidad blanda tarda un tiempo en tener un impacto o en hacer una diferencia. Yo toda la vida me dediqué a temas de liderazgo, alto rendimiento, equipos, influencia, comunicación, etcétera, etcétera. Y normalmente en tiempos comunes, la habilidad blanda demora 6 meses, 12 meses, 18 meses en hacer una diferencia entre aquellos que lo hacen bien y aquellos que lo hacen mal. Una de las cosas que tienen estos tiempos es que la habilidad blanda se nota rapidísimo, para bien o para mal, en sus aciertos o en sus errores. Tomar una mala decisión con la volatilidad de estos contextos, de estas situaciones, de estos marcos, hace que se note rapidísimo. Tomar una buena decisión en términos de liderazgo también. Entonces, muchas de estas cosas que siempre han sido importantes, pero importantes en el sentido de maratón, de correr una carrera de largo plazo, hoy siguen siendo importantes, pero se han vuelto además críticas y urgentes. Así que arranco por una emoción clave, que se ha puesto en juego más que nunca en estos contextos, y es la emoción de la confianza. Yo debería poder hacer esto así. Definamos confianza. La confianza es el sentimiento humano que uno utiliza en situaciones en las que no puede estar seguro. Voy de nuevo. La confianza es el sentimiento que te permite no quedarte atascado en una toma de decisión, no quedarte paralizado en una encrucijada, no detenerte a pesar de que es imposible estar seguro. Confianza y seguridad son antónimos. La mayoría de las veces uno trata de estar seguro y siempre que uno puede estar seguro, es mejor estar seguro. Ahora, ¿cómo hace uno para no quedarse paralizado en una toma de decisión cuando estar seguro es sencillamente imposible? Lo que uno hace es apelar al sentimiento de la confianza para poder avanzar. Y confiar se siente vertiginoso. Confiar es siempre difícil porque implica movilizar una emoción humana que probablemente sea la emoción más estudiada en los últimos 8 o 10 años, que es la emoción de la vulnerabilidad. Históricamente, cuando uno ha hablado de vulnerabilidad, uno asocia el concepto de vulnerabilidad al concepto de debilidad. Hoy, para hacerlo cortito, la ciencia del comportamiento humano piensa que vulnerabilidad es la capacidad de una persona de asumir un riesgo emocional. Y de hecho, considera esa capacidad de asumir riesgos emocionales el mejor indicador del coraje de una persona. Específicamente, hoy pensamos que la vulnerabilidad es prácticamente el antónimo de la debilidad. La debilidad es rígida, la debilidad es frágil, la vulnerabilidad es plástica. Históricamente también en el mundo corporativo nos ha encantado los outputs, los productos de la vulnerabilidad. Qué sé yo, la palabra innovación la adoramos, y más en un marco emprendedor, pero innovar presupone crear algo que antes no existía, no hay nada más vulnerable que eso. La palabra cambio probablemente sea la palabra por la que más paga una conferencia en cualquier lado del mundo, cualquier corporación. Cambio es todo acerca de vulnerabilidad. ¿Nos irá bien en el nuevo contexto como nos supo ir bien hasta acá? Aprendizaje, hoy tan clave, es
absolutamente necesario o requiere como insumo la vulnerabilidad. Al adulto promedio no le gusta mucho aprender. Lo que le encanta al adulto promedio es saber. Saber garpa un montón, pero aprender presupone ignorar. Y la mayoría de nosotros somos renuentes a reconocer ignorancia. Hoy, en el contexto que tenemos, las pocas seguridades que ya había en el mundo emprendedor, hoy casi que no están. Si hay una emoción que se ha vuelto clave más que nunca, es aprender a confiar y a asumir riesgos emocionales a partir de eso. Cualquiera de nosotros que se sienta estresado en momentos como hoy, sin dudarlo, podría autoevaluar su vida o en varios. Lo que está tratando de hacer es estar seguro en una situación en la que lo máximo que se puede lograr es tener confianza. Perdonen por la simplificación, pero eso es bastante pertinente. ¿Qué es el estrés? Tratar de asegurarse de aquello que uno no puede estar seguro. Hoy, más que nunca, hay que aprender a movilizarnos, hay que aprender a asumir riesgos emocionales, hay que aprender a tomar decisiones, hay que aprender a continuar lo que sea que estamos haciendo, no basado en nuestras certezas, no basado en nuestras seguridades, sino basado en nuestras confianzas. Nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra confianza en los que nos rodean, nuestra confianza en nuestra gente, nuestra confianza en nuestros líderes. Es requete importante. Cualquiera de nosotros que hoy intente pisar sobre seguridades o certezas, lo que va a tener es estrés como respuesta. Así que arranco por acá. Número 1, aprender a confiar, aprender a asumir riesgos emocionales, a sentirnos vulnerables y a sentir el vértigo que eso implica para no estresarse. Punto número 2, si hay un momento en el que vale la pena protagonizar la situación, es definitivamente en este. A ver, protagonismo no significa solamente ser proactivo, tener iniciativas, etcétera, etcétera, que también. En la jerga de las habilidades blandas, solemos llamarle protagonismo a tener cierta concepción al respecto de la responsabilidad personal. La mayoría de nosotros suele tener una concepción acerca de la responsabilidad que es bastante parecida a la concepción que tiene un abogado, bastante parecida a la concepción jurídica. Desde un punto de vista jurídico, uno es responsable de aquello en lo que está involucrado en el circuito causal. Con dolo, con culpa, nos dirían los abogados, pero si yo no estoy involucrado en el circuito causal de un efecto determinado, yo responsable no soy. Ahora, la palabra responsabilidad tiene una segunda acepción. La palabra responsabilidad también quiere decir, literalmente, habilidad para responder. Y a pesar de que ninguno de nosotros es responsable de toda esta situación que estamos viviendo, hoy más que nunca es importantísimo sentirse absolutamente responsables de la respuesta que uno elige ofrecer frente a aquello que enfrenta. Por ponerlo de una manera sencilla, a mí me gusta pensar siempre que una definición pertinente y simple de resultado es siempre la habilidad que uno tiene versus el desafío que uno enfrenta. La gente normal, la gente promedio, en una situación promedio, cada vez que tiene una dificultad, un setback, una adversidad, normalmente tiende a contarte por qué ha fracasado, por qué le pasa lo que le pasa, por qué tiene los problemas que tiene desde la perspectiva del desafío. Preguntarle a nuestro hijo por qué le fue mal en el examen, y lo más probable es que diga que el profesor, que la materia, que tomó cosas que no habían tomado, que era muy difícil. Preguntarle a cualquiera de nuestros hijos por qué, no sé, le sacó la lengua a su hermano y te va a contar que el hermano no le quiso prestar, que él antes le había sacado la lengua, etcétera, etcétera. Normalmente, la mayoría de nosotros contamos la razón o la causa de los problemas desde el punto de vista del desafío. Y si hay un momento en donde eso sería fácil de hacer, porque además tendríamos razón, es este. Porque la verdad, nada de todo este problema que estamos viviendo es causado por nosotros. Ahora, la respuesta que uno elige ofrecer a aquello que enfrenta, sí es nuestra responsabilidad. Y a eso le llamamos posición de protagonismo. La posición de protagonista es clave en estos momentos porque es más eficaz que la otra posición a la que suele uno llamarle posición de víctima. La posición de víctima suele ser cierta a veces. La macana es que protagonismo-víctima no es un tema acerca de si tengo razón o no tengo razón, porque si uno dice, pucha, yo la verdad no soy causante de esto, todo me lo estoy comiendo de arriba, capaz que tiene razón, pero la pregunta, ¿y qué vas a hacer con esto? Sigue estando ahí.
Y ojo que yo no estoy diciendo de ninguna manera que si uno se enfoca en su habilidad y si uno se enfoca en la posición de protagonismo, no va a haber desafío que se nos resista. De hecho, déjenme emitir una especie de warning acá, porque hoy hay algunos, hoy siempre, pero hoy más que nunca, tienden a aflorar algunos mensajes pseudovoluntaristas de mala calidad del tipo: concentrate en tu habilidad, pensá en positivo, tomémonos las manos, digamos todos sí se puede, y no va a haber desafío que se nos resista. Perdónenme, eso no es cierto. Si el otro es grandote, sabe taekwondo, viene con amigos y está armado, la habilidad que hay que tener es diagnóstica. Es para darnos cuenta que este desafío en este momento no lo quiero pelear y guardarse para otro mejor. Es súper importante acá distinguir 3 grandes niveles de control. Hay cosas que francamente uno puede controlar. ¿Qué puede uno controlar? La propia respuesta. ¿Qué puede uno controlar? Las propias decisiones. En el fondo lo único que uno puede controlar es la propia conducta y es muy importante dirigirse a hacerlo. Hay un sinfín de cosas que uno no maneja, pero lo que uno elige hacer, la forma en la que uno elige responder frente a aquello que enfrenta, es nuestra responsabilidad. Hay cosas que uno no puede controlar, como la conducta ajena, pero sí la puede influir. Yo no puedo controlar cómo reaccionen mis colaboradores, pero sí que puedo influir sobre ellos, liderándolos mejor. Y hay cosas, además, que uno no puede controlar y que uno tampoco puede influir, y que, sin embargo, si uno está en una posición de protagonista, todavía puede hacer cosas ahí. Durante una época de mi vida, me dediqué bastante a coachear inversores bursátiles, y aprendí un poquito en ese momento, más allá de tratar de aprender un poquito de análisis técnico y análisis fundamental, aprendí un poquito sobre todo de los errores cognitivos y emocionales de los inversores bursátiles. Y si hay un error frecuente, o el más frecuente que comete un inversor en la bolsa, suele ser demorarse en aceptar un costo hundido. Alguien compra una acción a 10, la acción hoy está a 7, todos los indicadores muestran que la acción va a bajar a 3, pero el inversor no alcanza a vender, no alcanza a soltar, porque tiende a pensar que hace un mal negocio. ¿Por qué piensa que hace un mal negocio? Porque se siente haciendo una comparación retrospectiva con el precio al que lo compró, en vez de una comparación prospectiva al respecto del precio al que la va a vender. Y si hay algo que está haciendo todo el mundo, todo el tiempo en este momento, es comparar con aquello que tenía. Hoy, cualquiera que piense en su vida hace 2 semanas o 3 semanas, le parece que vivía en el paraíso. Y si hay una cosa clave en una persona en posición de protagonista, es aceptar rápido aquello que ya sucedió y para poder pensar en qué direcciones se tiene que mover. Voy a volver sobre los últimos minutos sobre este punto en particular. Pero dijimos, aprender a confiar, aprender a manejarse sí o sí, sin intentar buscar el piso de la seguridad, porque lo único que vamos a lograr al intentar buscar el piso de la seguridad es estresarnos. Eso implica sentirnos conscientemente vulnerables, ponernos en posición de protagonista. Yo no soy responsable de muchísimo de lo que está sucediendo, pero la respuesta que elijo ofrecer es absolutamente mi responsabilidad. Número 3, algo que con cualquiera de ustedes que haya trabajado alguna vez saben que soy un fan, pero en este momento es más importante que nunca, y es apostar por tu talento. Miren, yo suelo trabajar casi un día entero al respecto de esto. Voy a tratar de resumir 2 o 3 conceptos en 5 minutos. Si hay un mito corporativo que le ha hecho daño a la idea de alto rendimiento a lo largo de la historia, es la idea de que la principal oportunidad de alguien de romperla, de mejorar, de entrar de titular a su equipo, es corregir algo que hace mal. Este mito está profundamente arraigado en la manera en que nosotros tendemos a estructurar nuestra pedagogía, y es esta idea de que esto que haces bien, ya lo haces bien, déjalo, vamos a seguir trabajando en esto que te falta. En el deporte hace mucho que lo cambiaron, por lo menos más de una década, pero nosotros todavía tenemos este mito de que nuestra manera más cercana, más directa para mejorar es corregir lo que hacemos mal. Y por supuesto que uno tiene que corregir lo que hace mal, pero corregir lo que hace mal es importante para setear un piso de funcionamiento, no para elevar ese techo. Lo único que es capaz de elevarnos el techo de mejora potencial es invertir en un talento. A mí me gusta pensar siempre que la debilidad es como el ancla de un barco. Uno tiene que elevar anclas, o como la aerodinámica de un auto. Uno tiene que poner el auto aerodinámico para que no haga resistencia a nuestro avance. Pero lo único que es capaz de hacernos rendir mejor, de elevar el techo de nuestro rendimiento potencial,
es invertir en una fortaleza. Y la mayoría de nosotros está absolutamente sobreinvertido en recursos para paliar déficits y absolutamente subinvertido en recursos para sofisticar talento. Y si hay un momento en el que, si vamos a salir de esta, si nuestro auto, metafóricamente hablando, va a tener capacidad de tracción en ese motor hacia adelante, eso se lo vamos a deber a un talento. En el fondo, el alto rendimiento implica 4 cosas, el alto rendimiento personal. Número 1, hay que aprobar debilidades, por supuesto. Si una sola debilidad está desaprobada, las debilidades son como las materias de la facultad. Una sola cosa que esté desaprobada, ya está. Hay que aprobar todas. Ahora, una vez que uno tiene aprobadas todas, ¿qué talentos vos vas a tener enfocados, sofisticados, entrenados de forma tal que hagan una diferencia en el mundo enorme? Yo conozco mucha gente esmerada, esforzada, dedicada, decidida, tratando de pasar una debilidad de 4 a 5 puntos, pagando un costo de oportunidad gigante, no sofisticando algo que al natural hace en 8 o 9 puntos. Y si vos sos capaz de sumarle un punto allá arriba, la diferencia que eso hace en el mundo es enorme, es infernal. Número 3, ¿dónde hay demanda de tus talentos? Hoy una de las cosas más lindas que nos pasa es que vos ves un montón de gente ofreciendo sus talentos, ofreciendo los talentos de su compañía, ofreciendo, eso es precioso, hay que ir a buscar, el talento no vale per se, el talento vale porque hay un mundo que lo demanda como valioso, y eso es súper importante. Y número 4, recién ahí, rodéate de un equipo que te complemente, el equipo es clave, el talento tiene que estar al servicio de una agenda que lo trascienda, pero la gente no tiene necesidad de ser completa, los equipos tienen necesidad de ser completos. Es muy importante que en un equipo de trabajo haya lugar para que la gente maximice y sofistique sus talentos en su máxima expresión. ¿Hay algunas cosas que tenemos que tener todos en el equipo? Sin dudarlo, sin dudarlo. Pero el mejor jugador de equipo le ofrece al equipo una versión personal muy sofisticada. Así que la confianza, protagonismo, si hay un momento para sofisticar tu talento, porque es lo que va a dar hasta dónde llega tu respuesta, es este. Número 4, hay que gestionar muy bien la propia emoción. Voy a correr esto para que se vea un poquito mejor. En este caso lo voy a poner acá, después lo corro. Miren, otro mito en comportamiento humano es esta idea de que esta antinomia entre emoción y razón. La verdad, la ciencia es contundente al respecto. A mejor emociones vos tengas, más probable es que tu pensamiento sea racional y saludable. A más racional y saludable sea tu pensamiento, más probable que tus emociones tengan muchísima calidad y no sean emociones tóxicas. En general, la manera, uno podría hacer un doble clic gigante acá, y hoy vale la pena hacerlo, la manera de lograr que nuestras emociones tengan muchísima calidad es conseguir que nuestro pensamiento tenga muchísima calidad. Y un pensamiento con muchísima calidad es un pensamiento que, primero y principal, es empírico. No está basado en cosas que no han sucedido, no está basado en información de mala calidad. Segundo, el pensamiento racional es lógico. Las conclusiones a las que llega están incluidas en las premisas con las que uno está trabajando. Hoy hay muchísimas conclusiones de muchísima gente que la verdad tienen cero lógica, porque o son hiperdramáticas, o porque son superpositivas, o porque lo que fuere. Y número 3, el pensamiento racional es muy pertinente, es pragmático. Esto es muy importante. Yo estoy lejos de querer hacer en este momento algún test de personalidad con ustedes, pero podría arriesgar en 2 minutos una cosa para dejarlos pensando al respecto de sus emociones en particular. Normalmente, los psicólogos como yo solemos pensar en términos generales que la gente, es muy genérico lo que voy a decir, pero igual es pertinente, la gente tiende a defenderse del estrés que el mundo le causa de 3 maneras diferentes, con 3 set de armas diferentes. Por ejemplo, alguna gente es optimista, alguna gente es positiva. Si yo miro las varias personas que somos acá, varios de ustedes, 1/3 por estadística, se defendería del estrés que le causa el mundo, del peligro, del temor, siendo optimista, siendo positivo, diciendo cosas como estamos mal pero vamos bien,
de esto vamos a salir mejor, en realidad todo esto es un aprendizaje para que después lo podamos hacer mejor, no hay mal que por bien no venga, vas a ver que dura poco, o lo que fuere. Es muy común que eso, mucha gente lo tome como una defensa. Hay otro tercio de personas que tienden a defenderse más emocionalmente, son personas más dramáticas, son personas que te dirían, ante la duda, prepárate para lo peor. Después, si pasa lo mejor, ok. Vos siempre listo. Ingenuo, perdón, nunca, jamás ingenuo. La gente con defensas más emocionales, más reactivas, uno de los riesgos que tiene es ponerse muy dramático a veces. Por supuesto, riesgos que tienen los positivos es a veces negar el problema. Y hay otro tercio de personas que tienden a defenderse del estrés del mundo enfriando la emoción. Los riesgos de enfriar la emoción, tiene muchas ventajas de enfriar la emoción, y es que por un lado no sos dramático, por otro lado no sos positivo exageradamente, pero el riesgo de sobreenfriar las emociones es que te cuesta tener empatía con los demás. Entonces, entrenarse hoy en pensamiento racional, entrenarse en inteligencia emocional es más importante que nunca en la vida, porque cuando uno se entrena en inteligencia emocional, lo que uno hace es entrenar pensamiento racional para que nuestras emociones sean de mucha calidad. Si sos del tipo de personas que tiende a ser optimista, déjalo ahí. Hay una diferencia entre ser optimista y ser positivo. El optimista es una persona que confía en sí mismo, y eso sí queremos. El positivo es una persona que piensa que las cosas van a ir bien. ¿Por qué? ¿Tenés algún dato? No, me parece nomás. Eso no lo queremos. La gente con defensas emocionales tiene una parte muy linda, y es que siempre está preparada, nunca va a ningunear algo, siempre tiene en cuenta lo grave que puede ser una situación. El riesgo de eso es que sea apocalíptico. Y tampoco necesitamos eso con nuestra gente. Y la gente que se defiende enfriando emociones, eso también es muy útil en ciertos momentos, porque para la pelota, tiene tiempo para pensar. El riesgo es que no tengamos tiempo para ser empático, para abrazar a alguien cuando toca. Y en estos momentos toca varias veces. Este es un momento en donde lo humano va a primar muchísimo, muchísimo, muchísimo por sobre lo profesional. Si hay una manera de ser profesional hoy, es ser más humano que nunca. Entonces, en términos de autogestión, la importancia de la confianza como emoción reina en estos momentos, y aprender a sentirse cómodo con la vulnerabilidad, la importancia de ser protagonista, la importancia de buscar proactivamente desde qué talentos personales vas a responder a esto y pedirle a tu equipo su mejor versión, y la importancia de invertir en inteligencia emocional, gestionar bien nuestras emociones y pensar más racionalmente que nunca. Si hay un momento para hacer un entrenamiento en pensamiento racional, es este. Número 5, y me meto más en algunas cosas de liderazgo para encarar esta segunda parte de la charla. Miren, si ha habido un concepto inamovible en el mundo del management, en el mundo de la gestión, en el mundo corporativo en general, es que el concepto rey, aquello que era el sumum del sumum de lo que alguien te podía sugerir, era la estrategia. Me toca trabajar en algunos MBAs, y una de las cosas graciosas que uno ve en MBAs es que todos los profesores le quieren poner el apellido estratégico a su materia, ¿no? Nadie da marketing en un MBA, vos das marketing estratégico. Ok, si vos entrenaste o leíste o te formaste en management en los 80, en los 90, en los 2000, la estrategia era el concepto rey. Bueno, no más. No es que la estrategia no sea importante. La estrategia es súper importante. Pero hoy es más importante que nunca el quién está detrás de la estrategia. Hay un autor que yo aprecio mucho, que se llama Jim Collins, ex profesor de Harvard de estrategia. Él tiene el título de uno de sus libros más importantes, que se llama From Good to Great, es justamente este, First Who, Then What. Y lo que Jim Collins dice es poner la gente correcta en el bondi. ¿Qué quiere decir esto? Hoy vas a cambiar mucho más de estrategia a lo largo de tu vida de lo que cambies de gente que la puede ejecutar. Ninguno de nosotros hace 3 meses se imaginaba estar tomando estrategias de cualquier tipo y color similares a las que está tomando hoy. Y sin embargo, lo más probable es que la gente que tengas en el tablero de comando, en el timón tomando las decisiones, sea la misma. Es súper importante. Si hay algo en quien invertir hoy, es en el estratega que está detrás de la estrategia. Más todavía en el mundo emprendedor. Porque las estrategias van a ir y van a venir. Algunas serán acertadas, otras más o menos. Lo que es incambiable
es la mirada del emprendedor que está detrás de la estrategia. La estrategia es como un arma que puede usar un guerrero. Volverse el tipo de guerrero que puede usar más de un arma es más importante hoy que el arma particular que te toque ejecutar. Hay que dar vuelta a esta idea que teníamos antes de que uno elegía la estrategia de negocio, pensaba la estructuración táctica del negocio y después conseguía la gente que encajara en esa estructura. No, no, no. El tipo de persona que vos elijas hoy, antes que incluso la estrategia. Y esto ha llegado para quedarse. La volatilidad, la complejidad, la incertidumbre, la ambigüedad a la que nos generan la velocidad de los cambios hoy, hace que la persona sea más relevante que el tipo de estrategia que uno decida seguir. Punto número 6. Para esta gente también, y esta gente que está con nosotros, y esta gente que está dando todo de sí por ofrecer una respuesta impecable, que esté a la altura, es súper importante, más importante que nunca, volverse un gran reconocedor. Miren, nosotros antes de esto, antes del coronavirus y todas estas cosas, se solía decir que tenemos todavía una epidemia de falta de reconocimiento en el mundo. La primera razón por la que una persona se va de una corporación o de una empresa es la sensación de sentirse poco reconocido. La razón número 1 por la que una pareja se divorcia es la falta de reconocimiento compartido. La razón número 1 por que se distancian entre padres e hijos es la sensación de falta de reconocimiento con los esfuerzos. Insisto, nosotros tenemos una epidemia de falta de reconocimiento. ¿Por qué? Porque todos nosotros anhelamos sentirnos reconocidos y a la vez somos poco proclives a reconocer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiende a normalizar 5 veces más rápido lo positivo que ve y lo hace parecer como normal. En cambio, lo negativo, 5 veces más lento se normaliza. Cualquiera de nosotros daría muchísimo por juntarse hoy con sus amigos a comerse un asado. Si hace 3 semanas te lo ofrecían, capaz que estabas cansado. La mayoría de nosotros lo que hace como el cerebro percibe por comparación, el cerebro no percibe absoluto, sino que tiene que comparar para poder percibir, el cerebro lo que hace es recién reconocer algo valioso muchas veces cuando lo pierde, porque la comparación ayuda. Esto es súper importante porque la mayoría de nuestra gente pierde motivación, pierde productividad, pierde desempeño en general cuando se siente poco reconocida. Y si hay una herramienta al que históricamente le hemos llamado la oportunidad perdida en el mundo de los negocios y que hoy tiene que estar a la altura de las circunstancias, es cuánto vos como líder seas capaz de reconocer. Y esto no es el arte de ser un buen tipo. Ser un buen reconocedor tiene, les diría, 4 características claritas. La primera de ellas es que un buen reconocedor es sincero, es genuino. No se trata de inventarnos lo que no pensamos. Se trata de estar atento a quién hace cosas que nos gustan y cómo se las podemos decir. Número 2. Un buen reconocimiento, un buen reconocedor, no solo es sincero, sino que además lo hace frecuentemente. No es que una vez se acordó para el cumpleaños. Está atento a distinguir qué cosas su gente hace bien. En general la investigación, todos la remamos de atrás, pero la investigación dice que para no perder motivación, una persona debería sentirse reconocida aproximadamente, en promedio, una vez por semana en el mundo corporativo. Todos lo hacemos menos frecuentemente que eso, pero es importante achicar el gap de frecuencia. Número 3, un buen reconocimiento necesita ser específico. Un buen reconocimiento es como un buen anzuelo. Necesita poder clavarse, tiene que tener punta. Perdón por el ejemplo casi sonso, pero si yo tengo un colaborador, Juan, pongamos, y me encantó esta idea de reconocerlo, entonces me anoto en el celular para hoy a las 6 de la tarde, reconocer a Juan. Entonces llego a las 6 y le digo, Juancito, la verdad, maestro, sos un capo. Te felicito, me encanta trabajar con vos. Juancito dice, qué bien. Mañana a 6 de la tarde me suena el celular, reconocer a Juan. Voy y le digo, Juan, sos un titán. La verdad, maestro, qué garra le ponés, sos un ejemplo, clave lo tuyo. Juan todavía. Tercer día, el viernes, 6 de la tarde, reconocer a Juan. Y digo, Juan, genio, vamos para adelante, pibe, siempre seguís siendo como sos. ¿Cuánto demora Juan en darse cuenta que soy un tarado? Poquito demora. ¿Por qué?
Porque el buen reconocimiento es específico. De hecho, un buen reconocimiento, a mi gusto, si dura más de 5 o 10 segundos, es merengue. Un buen reconocimiento es corto y al pie, y es preciso. Es decirle a Juan hoy, mirá Juan, la verdad que te quedaste 2 horas más porque faltó Matías, gracias a eso sacamos el laburo. Y Juan dice, ¿te diste cuenta? ¿Lo notaste? Entonces, ser sincero, hacerlo frecuente, hacerlo específicamente sobre una conducta. No se trata de ser un buen tipo, de ser amerengado, sino mostrarle a alguien que soy capaz de consignar lo bueno que hace. Y la número 4, para que un reconocimiento tenga potencia, y hoy necesitamos tener potencia, un buen reconocimiento tiene que tener una coordenada personal. Porque si yo hago todo bien y le digo a Juan, la verdad que hoy que te quedaste 2 horas más porque faltó Matías, gracias a eso sacamos el laburo, te felicito porque esto está en el manual del buen empleado de la empresa. Si se lo digo así, a Juan no le llega con potencia. No es lo mismo que yo le diga, mirá Juan, actitudes como la tuya me generan mucha confianza. ¿Querés bajar la intensidad de la coordenada personal o emocional porque te sentís medio vulnerable? Decile, me gustó mucho lo que hiciste, Juan. ¿Querés subirle la intensidad emocional porque se lo estás diciendo a un hijo? Me siento orgulloso. Pero lo único que es capaz de generar lealtad en las personas de largo plazo es ofrecer una coordenada personal acerca de por qué te estoy diciendo este reconocimiento, por qué te estoy felicitando. Y la lealtad es como el ahorro. Uno la genera cuando no la necesita. Si uno se acuerda de la lealtad en el momento en que la necesita, suele ser tarde. Y se vienen tiempos en donde a los mejores de los nuestros vamos a pedirle varias veces cosas que no necesariamente estén estrictamente en su descripción de puesto. Una característica adicional al respecto del reconocimiento, porque esto es algo que antipático lo que voy a decir, pero es requete importante. El reconocimiento es la manera en que los mejores de los tuyos profundizan aquello bueno que están haciendo. No es la manera de corregir a los que no lo están haciendo bien. Perdón que lo diga de esta forma, pero el reconocimiento es valioso entre otras cosas porque no es incondicional. Perdonen por la antipatía, pero la incondicionalidad no es sexy. Cualquier recurso que no tenga cierto grado de escasez hace que la gente perciba que no se lo ha ganado. Si yo reconozco a todas las personas a toda hora por cualquier cosa, nadie lo siente como especial. Y un error muy frecuente, después de no reconocer a la gente, es reconocer a cualquiera pensando que es la manera de motivar per se. No, el reconocimiento es algo que te permite que los mejores de los tuyos eleven más todavía el techo, traccionen más. Pero aquellos que no lo están haciendo bien, reconocer, engañarlos con que están haciendo bien lo que no están haciendo bien, no es la manera de que ellos cambien de comportamiento. Me quedan un par de cosas y 10 minutos más, así que avanzo con 2 conceptos más. El número 7, para mí, requete importante en el día de hoy, y también quizá contraintuitivo lo que voy a decir. Todos sabemos lo que vale el ejemplo. A ver, no me alcanzarían palabras para hacer énfasis en la importancia de los ejemplos, porque cuando la gente no tiene un buen ejemplo por parte de los líderes, es improbable que la gente mantenga su desempeño, performance, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos sobrevalorado el valor que tiene el ejemplo en nuestras culturas. A ver, hace mucho que sabemos que lo que decimos no tiene mucho impacto. Hace bastante que sabemos que la gente se influye casi nada por aquello que son solo palabras. Pero todavía tenemos el mito de que el ejemplo tracciona muchísimo, de que el ejemplo tiene un potencial de influencia enorme, y la verdad, no tanto. La gente se influye muy poquito por lo que decimos, se influye un poco más por lo que hacemos, pero sobre todo, la gente se influye por aquello que le hacemos hacer. Y cuando lo tiene que hacer, entonces mira el ejemplo para ver cómo se hace. Si yo quiero que mi hijo aprenda a nadar y estoy en la pileta de mi casa nadando, pero lo dejo a mi hijo jugando con la Play, por más ejemplo que yo le dé, mi hijo en este caso no va a ir a aprender. El hijo zángano del padre esmerado es un clásico. Pongámoslo de esta manera, el ejemplo es como la cuarta o la quinta de un auto. El ejemplo tiene velocidad final, lo que no tiene es tracción. Entonces, un gran ejemplo sin un sentido de obligación, un gran ejemplo sin una primera o segunda marcha del auto, no es una gran idea.
Y yo conozco mucho líder, mucho empresario hoy, inmolado, pero sobreprotegiendo un montón de gente que no está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso, perdónenme, es precioso desde lo actitudinal, pero nunca grandes valores van a compensar una mala estrategia. Y en términos de comportamiento humano, es muy importante que nosotros, además del ejemplo, seamos capaces de gestionar en qué dirección vamos a llevar a la gente para que haga lo que tenga que hacer. Insisto, el ejemplo es la estrella de Belén, es lo que nos guía, pero no es lo que nos lleva. El ejemplo es un juego de pull, pero no un juego de push. Y en situaciones críticas como las de hoy, necesito arrancar en primera o en segunda. ¿Queremos ejemplos? Muchísimos. Pero es un peligro creer que el ejemplo es lo que va a traccionar. Y una última cosa, para terminar con estas 8 sugerencias. Si las repaso en mi cabeza, habíamos dicho aprender a confiar. La confianza va a ser el nombre del juego, nuestra capacidad para bancar, sentirnos vulnerables y asumir riesgos emocionales. Nuestra capacidad para ponernos en posición de protagonista, saber que el 90 y pico % de lo que está sucediendo hoy como crisis no tiene ninguna responsabilidad en el sentido de causa en nosotros, pero sí es nuestra responsabilidad la respuesta que elegimos ofrecer. Más que nunca, sofisticar y entrenar talento. Insisto, uno no tiene por costumbre entrenar su talento y sofisticarlo como lo tiene con sus debilidades. Ya hay que cambiar ese hábito. La importancia de gestionar muy bien nuestra emoción, detectar cómo me defiendo yo. Tiendo a ser sobrepositivo y me vuelvo un poco ingenuo o poco creíble. Tiendo a ser catastrófico y asusto a la gente. Tiendo a ser frío y me cuesta que la gente me vea empático. La importancia, como mencionamos en el liderazgo del reconocimiento, súper importante, el valor del ejemplo, creo que no me olvido nada más por ahí, y sí, había una cosa que me estoy olvidando, el primero quién, después qué, exactamente, el valor de la gente en particular, el reconocer a esa gente, el valor del ejemplo, y por último, saco esto de acá, si hay un último punto que me parece que vale la pena hacer foco, es aprender a soltar. Déjenme cerrar 5 minutos con esto, porque a nuestro cerebro le cuesta separarse de las cosas. Una de las cosas más lindas de dedicarse a temas de comportamiento humano hoy es que mérito de la ciencia que hay detrás hoy, mérito de la neurociencia, mérito de la genética, mérito de la psicología científica, hoy sabemos cosas que hasta hace 10 años solo podíamos opinar, y hoy las sabemos. Y una de las cosas que sabemos es que cuando nuestro cerebro decide, elige, suelta, se le encienden centros de dolor en el cerebro. El cerebro percibe costos de oportunidad todo el tiempo a la hora de tomar decisiones. Y hoy es cada vez más difícil decidir por muchas razones. Primero, porque hay más opciones, realmente. Y segundo, porque las opciones están más en display. Vía redes sociales o lo que fuere, uno juega con la fantasía de que podría decidir casi cualquier cosa y entonces se enfrenta todo el tiempo el dolor de la expectativa que no se va a dar. Más que nunca hoy. Más que nunca hoy. Porque la mayoría de nosotros hoy tenemos un escenario, insisto, que hasta hace 2 semanas, 3 semanas, era poco pensable, era radicalmente distinto, y todo lo que nosotros nos demoremos en soltar aquello que teníamos, en sufrir de más por aquello que estamos soltando, no nos va a ayudar. Lo pongo con un ejemplo sonso, pero si yo tengo un viaje, ahora no podría, pero si hace 3 meses hubiera tenido un viaje al exterior, y a mi hijo, que es fanático de los Avengers, le hubiera traído un muñequito del Hombre Araña, se lo traigo al llegar a casa y Joaquín estaría contentísimo con su Hombre Araña. 2 meses después tengo la suerte de irme de vacaciones con él al exterior y como ha sido un buen año para él, lo pongo en una tienda de regalos en algún lugar en un escaparate lleno de muñequitos Avengers y le digo, hijo, es importante que el Hombre Araña no esté solo, así que elegiste 3 Avengers más. Yo con la fantasía de que si el tipo se puso contentísimo con el Hombre Araña, imagínate ahora que le estoy regalando 3. Ok, la satisfacción derivada de elegirse 3 de 700 es infinitamente inferior a la satisfacción derivada del Hombre Araña original que yo le regalé cuando no tenía ninguno con el que compararlo. Eso nos pasa todo el tiempo hoy y eso les va a pasar a su gente
eso les va a pasar a ustedes, eso le va a pasar a la gente con la vida que vivía, con los sueldos que ganaba, con las oportunidades de crecimiento que tenía. Todo nos va a parecer de menor calidad. Cuando no teníamos neurociencias para explicar esto, dábamos el ejemplo que muchos de ustedes deben conocer de cómo los cazadores en el siglo XIX cazaban los monos y les ponían esta trampa que tenía esta hendidura muy chata para que entrara la mano de un mono, si el mono quería meterla, y quería meterla el mono generalmente porque detrás de esa hendidura en la trampa, los cazadores ponían una nuez, una fruta, un dulce, etcétera, etcétera. El mono, atraído por el olor y por el gusto de la fruta, iba, metía la mano, la agarraba, y cuando la tenía agarrada no podía hacer para atrás, por supuesto, porque la mano no salía. Podía sacar la mano, pero tenía que dejar la fruta en su lugar original. Cuando el mono estaba haciendo fuerza, los cazadores se acercaban a tirarle una red, época en la que no había dardos somníferos ni nada por el estilo, y el mono, aunque no tenía ningún impedimento físico para poder soltar esa nuez, para poder soltar esa fruta, no acertaba a irse, se queda enganchado ahí. Y paradójicamente, nosotros compartimos 99,6% del ADN con ese mono. Por suerte hay un 0,4 que no, pero no es la parte más potente nuestra. La parte más potente es aquella que se queda pegada a aquello que tenía. La parte más inteligente es la que es capaz de soltar, pero eso requiere mucha autodisciplina. Algunos de ustedes alguna vez me han escuchado decir que disciplina no es ser ordenado, sistemático y metódico, sino que disciplina es hacer lo que te cuesta. Disciplina es ser capaz de no hacerle caso a tus ganas de corto plazo en nombre de objetivos de largo plazo. Y hoy, para muchos de nosotros, soltar va a ser dolorosísimo. Muchas cosas, costos, premios, planes, expectativas, en todos los ámbitos de la vida. Va a ser doloroso para nosotros y va a ser doloroso para la gente que esté a nuestro cargo. Lo más rápido que nosotros seamos capaces de soltar, lo más rápido que seamos capaces de renunciar, de aceptar y de hacer el duelo por eso, mejor nos va a ir. Para otro día, y si alguien tiene ganas, esto técnicamente hablando se llama felicidad sintética, es un concepto acuñado en el MIT, y la felicidad sintética es aquella que se da no cuando lográs lo que querés, sino cuando aceptás aquello con lo que te quedás. Creo que son -4, yo tiendo a ser requete puntual, así que espero, por supuesto, preguntas. Les agradezco por estar del otro lado, les agradezco por tomarse el tiempo. Ojalá estos 8 tips, que de ninguna manera son excluyentes, nos sirvan para gestionarnos y gestionar a nuestra gente, y me quedo acá lo que sea necesario. No tengo ningún lugar al que salir más que acá. Pero gracias por la oreja. Muchísimas gracias, Santi, espectacular. Yo tengo que ser capaz de poder, voy a tratar... descompartir pantalla. Exactamente. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, escribirla en el chat, para que todos la podamos ver. O alguien quiere habilitar su micrófono y preguntar, también puede. Ahora aparece ¿Los qué? y unos que son realcahuete. Vamos a preguntarle algo. Estamos... Dani, se te ha activado el audio. Creo que sos vos, Dani. ¿Nadie tiene nada para preguntar, para compartir, aprovechando estos últimos minutos? Sí, la presentación, yo después, esto lo estamos grabando, así que después la vamos a compartir. Perfecto. Santi, Martín Benito, nada, Martín. primero que nada, agradecerte por tomarte este tiempo y darnos esta capacitación que estuvo muy buena, y más que nada en tu cumpleaños, así que feliz cumpleaños. Gracias. Quiero consultar, me voló un poco la peluca cuando hablaste del tema de que la estrategia viene después de las personas. De hecho, tomé nota en el libro para ver si lo puedo leer. Lo que me hacía un poco de ruido es cómo puedo elegir buenas personas si no tengo una estrategia. Es como el huevo y la gallina. No sé si podés profundizar un poquito más para destrabarme el coco en este aspecto. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Mirá, yo creo que sí, yo creo que hay características que hacen que la gente tiendan a ser mejores en un set grande de estrategia. Nadie es infinito con respecto a las estrategias que podría seguir, pero hay
por decirlo de alguna manera, jugadores que son más capaces de ser polifuncionales. Yo siempre elegiría mucha gente, si me apuras rápido, te diría 5 cosas busca en alguien, independientemente de quién sea. Número 1, si lo que vos estás haciendo, como sé que lo estás haciendo en Biosano, es un juego de equipo, busca gente humilde. La humildad no es sinónimo de modestia. La modestia es el temor a la exposición. La humildad es la disposición a aprender, la disposición a escuchar, la disposición a que el resultado colectivo trascienda mi agenda individual. La humildad es esa disposición a tener una agenda que me exceda, que me trascienda. Eso es súper importante. Mucha gente muy modesta no es tan humilde, es simplemente orgullosa y no habla mucho. Humildad es eso, buscar, primero humildad, segundo, hambre. Podría decir ambición, pero viste que la palabra ambición tiene mala prensa. Hambre. Hambre, que quiere decir que a alguien no le gusta perder. No le gusta perder ni un poquito. Puede ser que sea un perdedor noble, y de hecho es lo que recomendaría. Uno puede perder noblemente e ir a dar la mano al rival hasta felicitándolo, pero te volvés a entrenar como perro porque no te gusta perder ni un poquito. Número 3, la gente inteligente emocionalmente. Hoy vos pensás que para cualquier persona menor a 35 años, sus habilidades de inteligencia emocional son 3 veces un mejor indicador pronóstico de cómo le va a ir en su carrera y en su profesión que su capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque la capacidad intelectual aumenta 3 puntos por década. Se ha vuelto casi un commodity, por supuesto, en cierto estrato. Por Dios que todavía hay gente que, si alguien está desnutrido, eso no es un commodity. Pero en cierto estrato, mérito de la nutrición por un lado y mérito de la educación por otro, la capacidad intelectual está sobrevaluada hoy. Es la entrada que vos pagás para jugar el partido, pero después, una vez adentro, la inteligencia emocional tiene más peso específico. Entonces dije humildad, hambre, inteligencia emocional. Número 4, sea la gracia que tenga, sea sus talentos, que esté comprometido con su mejor versión, que esté comprometido a mejorar. Eso es requete importante, no importa en qué dirección, es el compromiso con la mejora, lo que me parece que está como algo, a mi gusto, realmente muy, muy importante. Y número 5, yo elegiría valores. Todo eso por encima de la estrategia. Valores de cualquier tipo y color, o sea, valores con los que vos te sientas cómodo, compatibilidad valorativa con vos. Si estás pensando en empleados para Biosano, empleados que sean compatibles con valores. Por ejemplo, en la consultora Cross Training nos gusta pensar que el principal valor es el esfuerzo responsable. Si alguien no es muy esforzado, no está ni mal ni bien, pero no es muy compatible con lo que somos capaces de vivir, entonces desentona. Vuelvo, humildad, hambre, inteligencia emocional, sofisticación del propio talento, vocación de mejora, esta idea de quiero ser lo mejor que pueda ser, y número 5, valores compatibles con los tuyos. Todo eso por encima de la estrategia. La estrategia va a cambiar, va a mutar, lo que hoy estás haciendo, no sé, en 10 años, 5 años, 3 años, puede estar obsoleto. Piensen, no sé si ustedes hicieron un plan de negocios para este año y en cuánto demoró en estar obsoleto. Entonces, esto ha llegado para quedarse. Ojalá que no el coronavirus, que todavía nos va a llevar un año, pero esta necesidad de cambiar rapidísimo, esta necesidad de ser flexible, hoy le llaman, ustedes lo deben haber leído como los entornos VUCA o VICA en castellano, esto de la volatilidad, la incertidumbre, la ambigüedad, la complejidad, esto ha llegado para quedarse. Ojalá que no el coronavirus, ojalá que no un cambio radical de una semana para la otra. Esto como pandemia no pasa desde el 18 con la gripe española, y como economía desde la crack del 29 no sucede, pero es bastante más probable. Yo esas 5 cosas las priorizaría por encima de la estrategia. Y una cosa más, Martín, que pensando en vos y en tu ejemplo, por conocerte me viene bien. Yo sé que vos estás haciendo una inversión enorme en coacheo de gestión emocional. Este es un momento para hacer eso. Si hay un momento en que el auto tiene que tener un mecánico afiladísimo, es este. Es de las cosas que aprovecharía. Hay 1000 maneras de hacerlo. La podés hacer con Siri, preguntándole por Google qué es inteligencia emocional, la podés hacer con un coach profesional, la podés hacer, no sé, con un curso online por Coursera al respecto de cómo gestionar bien mis emociones. Hay 1000 maneras. Yo no me quedaría sin hacerlo. Yo no soy un recomendador de entrenamiento normalmente, pero si hay un momento en el que me parece que vale la pena hacerlo como ustedes lo están haciendo, es este.
Muchas gracias, Santi, muy completo. Por favor, ojalá que sirva. Santi, ¿me escuchás? Ujú. Estoy con el nombre de Juan por un problema de cuenta, pero soy Maxi de Travel Pack de San Juan. Maxi, ¿cómo estás? Bien, mira, te quería hacer una consulta que, si mal no recuerdo en el HIT, algo que habíamos charlado cuando hablamos de los talentos, era que moverte en entornos donde vos puedas desplegar tus talentos te lleva a poder hacerlo de manera sostenida en el tiempo y obviamente con mucho mejor calidad. Que cuando es algo donde sos hábil pero no sos talentoso, te genera mucho desgaste en las personas, digamos, o sea, y es difícil hacerlo a través del tiempo. Cuando en estos entornos por ahí hay que cambiar los roles de una persona que estaba en un lugar que fluía, que estaba súper enganchado, enchufado, y de golpe lo tenés que mover un rol donde no fluye, ¿cómo se puede manejar la motivación de un tipo o una mujer que está, digamos, en pleno desgaste propio de tareas que por ahí no se siente tan cómodo? Ok. Es súper importante, viste que la motivación es un tema de expectativa, perdón, un tema de contraste. Esto que decíamos, la percepción humana percibe por contraste. Y me parece, a ver, estoy opinando genéricamente, pero si alguien es consciente de las alternativas y prefiere esa, no sé, a mí no me gusta mucho, no sé, el básquet, pero hoy daría lo que no tengo por poder ver básquet de la NBA, simplemente a mí no me gusta mucho el Nacional B, pero la verdad, si me pones un partido de Patronato contra Boca Unidos de Corrientes, hoy me lo devoraría. Y yo pienso en cuáles son las opciones que está barajando esa señora. Lo más probable es que ese señor esté comparando con lo que tenía. Y en esa comparación de lo que tenía y lo que tiene, por supuesto que lo que tiene es mucho peor. Entonces, primero yo le ayudaría a tratar de hacer el duelo de lo que ya no va a volver. Y puede elegir hacer el duelo de forma momentánea, es decir, mientras voy buscando otro trabajo, o voy buscando otro rol, o voy buscando lo que fuere, trabajo acá y apelo a valores, no es mi trabajo, no es lo que más me gusta, pero a ver, 6 meses y en este momento de crisis me sirve no quedarme sin trabajo. Mucha gente lo piensa así, mucha gente es capaz de hacer las comparaciones pertinentes y se siente afortunada por no tener trabajo. Y entonces ve en las noticias y dice, no sé, tantos empleados se han quedado sin trabajo, y ve y te mira, no me encanta lo que estoy haciendo, ahora me encantás vos porque me has dejado acá, me has dejado hacer. Es súper importante, insisto, cuando uno elige personas, cuando uno gestiona percepciones. Y es requete importante ayudarla a ella que tenga la percepción correcta. Además, siempre está la opción de quedarnos sin el trabajo. No hay ningún problema. Una ventaja que tienen los chinos es que cualquiera que no le guste mucho lo que está haciendo, hay un montón de gente haciendo fila para hacer lo que él hace. Y a veces uno tiene la sensación de demasiado comprado, demasiado sobrado. Eso hay que eliminarlo. Y una cosa más, hay que ayudarla a que dentro del nuevo rol, ¿cómo puede ella a ponerle su propio talento? Una cosa que ha pasado muchísimo hoy y va a pasar mucho más. Nosotros estamos teniendo hoy, te diría que 3 grandes demandas. El tema emocional, el tema de los equipos remotos y sobre todo el tema de cambio de roles. Es importante que lo más que pueda esa mujer, aunque cambie el rol, aunque cambie su habilidad, pueda poner en juego talentos que ya tenía. ¿Era súper responsable? Ok, que lo linkee, lo vincule, lo asocie a su responsabilidad. La mujer tenía gran capacidad analítica, ok, tratemos de vincular este nuevo rol, esta nueva tarea a sus capacidades analíticas. Era buenísima con la organización de cosas, ayudémosla a que organice. Es súper importante y cada vez más tratar de armar la tarea específica de la persona más vinculada a sus talentos que al rol específico. Esto del rol era como esto viejo de estrategia, táctica, rol. Yo preguntaría más cuáles son sus talentos, las tareas tienen que hacerse, y vería cómo eso se puede vincular. Pero sí ayúdate con que ella perciba correctamente, porque si lo que ella está haciendo es un berrinche por el mundo que ya no es, ayudar, antes de que se motive, ayudarla a soltar, ayudarla a aceptar, ser empático, lloren juntos un rato, hagan el duelo por el mundo que ya no es, pero suelten rápido y a partir de ahí vayan al mundo que puede ser. Estas primeras preguntas que yo ponía, ¿qué podés controlar? ¿Qué podés influir? ¿Y qué tenés que aceptar y rápido? Es clave. Ayúdala a aceptar lo que ya no se puede. Y a partir de hacer el duelo, eso que llamamos felicidad sintética, entonces puedo ir a buscar cosas nuevas que antes no me pintaban demasiado, pero que hoy, dadas las circunstancias, hasta soy capaz de agradecerlas. Listo, Santi, muchas gracias y feliz cumple. Por favor, y Mando un perdón el abrazo. genérico de responder, No, seguro está bien, que si está no estuviera perfecto. ahí,
vería personalidad de la persona, talentos de la persona, etcétera, etcétera. Pero siempre vos pensás que la motivación humana es lograr que alguien perciba que el lugar hacia el que va a ir está por encima del lugar en el que está. Y cuando alguien lo está percibiendo abajo es porque o le estamos ofreciendo una pedorrada, perdón la expresión, o la persona está pensando que está acá arriba porque estuvo acá arriba, pero ya no lo está más, y lo que está demorando es en cambiar el mindset. Vos le estás ofreciendo algo re bueno, pero no comparativamente con lo que tenía, con lo que ella percibe que a lo mejor podría seguir teniendo. Ayudar a hacer ese cambio mental o cognitivo primero. Ok, Santi, muchas gracias. Por favor. Santi, ¿cómo andás? Soy Ezequiel Prieto. Hola, ese. Feliz cumple, antes que nada, y gracias por el tiempo. Felicitaciones por todo lo que ha pasado con Go School en las últimas semanas. Muchísimas gracias. Acá estamos, poniéndole todo. Qué bueno, qué bueno. Che, estaba pensando un poco en lo de la motivación que estabas hablando y justo engancharlo con la parte remota. Y estoy haciendo como un trabajo muy fuerte diariamente en 2 calls con todo el equipo, en las cuales una en la mañana hacemos como unos 5 o 10 minutos como de puesta en común, que es medio de dispersión, de chistes, que es lo mismo que hacíamos presencialmente, y eso genera, digamos, un engagement en el equipo, y eso me parece súper interesante. Pero no estoy encontrando información, me estoy adelantando a ver qué va a pasar, o sea, qué pasa en los equipos remotos así, con cambios, con transformaciones tan rápidas, de qué podemos esperar que pasen en los próximos 15, 30 días si seguimos en situación de encierro, y qué podemos esperar, o sea, porque, a ver, no nacimos remotos, no estamos en este momento cambiando de modo, y no encuentro información de decir, bueno, esperemos que pueda pasar esto, o sea, es como en otras cosas, a ver, si leo sobre el coronavirus, si en el día 10, en el día 14, estás sintiendo estos síntomas, bueno, va por acá. Pero ¿qué nos va a pasar en 15, 30 días a los equipos que no nacimos remotos? O sea, ¿qué podemos esperar nosotros como líderes para adelantarnos un poco y trabajar sobre esa motivación? Mirá, es buenísima la pregunta. Vos sabés que no hay tanto, y de hecho mucho de lo que hay es como te dicen, planifica esto para este momento de guerra, por decirlo, esperando que se abran las puertas nuevamente. In the meantime, hacelo de esta manera, de esta manera, de esta manera, pero siempre las propuestas, o no siempre, pero la mayoría de las veces, son como, esto que vas a hacer tiene menor calidad que lo otro, pero es como un plan B, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas que yo creo que va a pasar es que, como vos decís, vamos a demorar más en juntarnos de lo que pensábamos, y mucho de esto va a ser un booster para que hagamos cosas de este tipo. Hoy hay mucha investigación en lo que está pasando, claramente está pasando. Vos sabés que yo a lo que más me dedico es justamente a temas de equipos, y los equipos tienen ciertas características, los buenos equipos, los de alto rendimiento, que los hacen realmente muy buenos. Ahora, ¿cómo ponerlas a nivel remoto? Y yo te diría cómo estamos trabajando nosotros con algunos tips, pero hay mucho de esto que vamos a investigar. Lo más importante, a mi gusto, que tiene que pasar es, como vos lo pusiste, es que haya un mecanismo de frecuencia. Los equipos a nivel remotos tienen que tener probablemente más la intensidad de la relación, la intensidad del compromiso, la intensidad del engagement, tiene que tener menos peso específico cuando nos juntamos y más frecuencia. Hay que lograrlo más con frecuencia que con impronta cuando estamos juntos. Eso es una cosa que ha llegado para quedarse. Una de las cosas que vos ves es que hoy la gente probablemente tenga mayor un salpicado de actividades que, no sé, yo, por ejemplo, en términos de team building, es más probable, si tengo que hacer un coaching de equipo, que haga 3 horas una mañana y 3 horas la semana que viene, que nos metamos todo un día y nos vayamos, qué sé yo, a un hotel en Open Door en Buenos Aires, eso está más difícil. Una cosa muy importante también es lograr que la gente se suelte con la tecnología. Lograr que la gente, eso va a ir ganándose, que la gente se suelte quiere decir que se anima a ganar en confianza, que se anima a poner las cosas más conflictuadas, que se anima a poner la cara, a pesar de que sea difícil. Por ejemplo, una cosa re importante es, si esto fuera un equipo, yo les pediría a todo el mundo, siempre y cuando el ancho de banda, de que nos veamos las caras. Es requete importante. Mucha gente hoy dice, bueno, ¿sabes qué? Tengamos la conversación, pero bajemos la cara, esto, lo que sea, para poder
facilitar que nos escuchemos. Es súper importante en la medida en lo que se pueda mantener ciertos cara a caras, mantener cierto debate, mantener ciertas discusiones. Otra cosa que es muy importante en los equipos es que todo el mundo sea disciplinado con la preparación previa a la hora de llegar a la charla. Antes llegábamos a charlas o llegábamos a reuniones y ahí podíamos mostrar lo que, grande Ricky, y ahí podíamos mostrar, che, miren esto, pensemos acá. Hoy la tarea para la casa, el homework, el insumo para llegar a la reunión es clave y es la manera en la que la gente puede mostrar compromiso. Doy un ejemplo con algo que pasó hoy. Todos nosotros entramos a una hora, esto es una costumbre que tiene que llegar para quedarse. En el interior del país suele ser poco así. Bueno, uno llega a las 5, son las 5:15, que son las 5:30, dijimos que íbamos a traer leído esto, pero leí 2 páginas. La necesidad de coordinación es muchísimo más grande y entonces la necesidad de gestión precisa al detalle de todo eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. Hay una serie de tips de parte de los líderes de necesidad de confianza y el mostrar entregables tangibles de todos para con todos. Eso es otra cosa realmente muy, muy importante, de forma permanente. Por ponerlo de alguna manera, es como si vamos a tener que maximizar la especie de panóptico en la que estamos. Todos tenemos que transparentar más lo que estamos haciendo. No te digo que vamos a vivir en un gran hermano, pero casi, porque antes la gente se le prendía la luz cuando estaba con otros y cuando se metía en su mundo privado, se le apagaba la luz. Y en esa luz apagada, viste, los chicos te cruzan por acá, ahí están pobres mis hijos también, están en silencio, el perro que no se lo escondés para que no le ladre al vecino, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tener que, de alguna manera, flexibilizar esas normas entre el afuera y el adentro, y tenemos que aprender a ser muy precisos con el adentro también. Nos tenemos más paciencia, pero no tenemos tanta licencia en el adentro. Mientras estoy en casa, no soy un poco más light. Hay que aprender a ser muy preciso con los compromisos, muy preciso con la coordinación, muy preciso con los horarios, muy pertinente con aquello a lo que de alguna manera quedamos que vamos a hacer. Todas esas cosas van a ir pasando, porque en algún punto esto llegó para quedarse. No solo desgraciadamente por el coronavirus, que creo que va a durar más de lo que la mayoría tiene expectativas, sino porque como se va a ir, y se va a ir en algún momento, muchas de estas cosas van a ser un booster para que mucha gente, sobre todo en la multi, que trabaja mucho a distancia, no vea todas estas herramientas como un plan B o como la versión beta de que alguna vez nos juntemos en un outing X, sino verdaderamente como una manera de trabajar que tiene entidad propia. No va a reemplazar a lo presencial, como la lectura digital no reemplazó a los libros, pero van a convivir y han llegado para quedarse y para mejorar muchísimo. Por suerte, porque ahí vamos a necesitar mucha tecnología de ese tipo. Sí, ahí justo engancho con una de las cosas que decías de lo necesario que es verse la cara, y los primeros días noté que la motivación había bajado mucho y estábamos con muchísimo trabajo, no es que no, y muchísimos desafíos. Y puse la primera reunión de la mañana, es que sí o sí todos nos teníamos que poner la cámara, y eso obligó a todos a cambiarse, sacarse el pijama, peinarse, para que nadie le haga una captura de pantalla y termine en un sticker de WhatsApp. Parece igual vos pensás, a mí siempre, esto es un chiste, pero yo siempre lo suelo decir, la gente se saca mucho menos los mocos cuando la están filmando. Entonces, parece una soncera, pero hay una parte de nuestra mejor versión que requiere cierta disciplina de la exposición. Los demás nos obligan, la transparencia nos mete presión, y el alto rendimiento requiere presión, de la buena, de la cariñosa, pero requiere que nos estemos demandando cierta performance. Y yo creo que hay que hacer muchas más de esas cosas con menor peso específico, de forma mucho más frecuente, iterando muchísimo más. Aprovechando esa interacción que está... Marquitos, estás sin volumen. Te decía que reclamando esa interacción que estabas diciendo... ¿Esos son tus hijos? Se escuchan los chiquitos. Por ahí lo tengo reclamando a uno. Que cantemos el feliz cumpleaños y que nos animemos a esta interacción. Me da vergüenza. Así que vamos, saquémonos toda Vos mutealo, porque... Vos mutealo.
Bueno, vamos todos con un feliz cumpleaños. Gracias, gracias, Que lo cumpla feliz. Feliz, lo cumpla Santiago, Que lo cumpla feliz. Bueno, voy de barítono, no sé en quién hay, pero... Aprovechemos y lavémonos las manos dos veces con el cumpleaños. Perfecto. Gracias por tomarse el rato, la verdad que un lujo verlos. Un placer, creo que hacerlo el día del cumpleaños ha sido un egoísta para mí, porque puedo vida y también interactuar con otra gente más y trabajar que no deja de ser un placer. Siempre hay que acordarse que uno tiene la suerte de poder estar con proyectos en una comunidad como Endeavor, que es un booster para todos nosotros, que nos contiene, que nos tira para adelante, que nos genera un microclima súper especial y sentirse un privilegiado por eso y a la vez tratar de devolver todo ese privilegio que tenemos todos. Muchísimas gracias, Santi, de verdad. Fueron súper interesante y muy importante todo lo que nos comentaste. Bueno, un beso enorme, Mica, gracias. Gracias por hacerlo posible desde allá. Un beso gigante para todos en donde quiera que estén. Yo después les comparto a todos esto que está grabado. Genial. Gracias, Santi. Gracias, un cariño enorme. Gracias. Gracias, Santi. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Santi. Vamos a todos.